Sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Salud en Vivo. Este programa que está auspiciado por Clínica del Inca, Clínica de Alta Complejidad Médica a tu servicio. Y te comparto que en Clínica del Inca tenemos todas las especialidades médicas y muchas promociones que podrás encontrar tanto en las redes sociales como en la página web que es www.inca.org.pe. Además de eso, puedes llamar a nuestros teléfonos 9946-26060. Este mes, que es el mes del padre, tenemos también promociones muy al alcance de todos los bolsillos, tanto para los papás jóvenes como para los papás mayores, ¿no? Para los papás jóvenes tenemos chequeos cardiosaludables, cardiodeportivos, y para los papás mayores también un descarte de escorcalcio, ¿no? Para saber cómo están las arterias de los papitos en el corazón, qué tanto calcio hay en ellas y poder detectarlo a tiempo y así evitar tener en el futuro un problema mucho más grande. Así es que los invitamos a poder llamar a la clínica y consultar por todas estas promociones que tenemos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. En unos minutos nos va a acompañar la doctora México y vamos a conversar sobre la importancia del Papa Nicolau. Muchas de nosotras a veces no le damos importancia a un examen que realmente puede salvar nuestras vidas. Y sabemos, ¿no?, que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar de mortalidad en nuestras mujeres a nivel mundial y el segundo lugar de mortalidad en el Perú. Entonces, para el año 2020 se reportaron 4.270 nuevos casos, de los cuales se provocó la muerte de 2.288 muertes de mujeres que tenían esta enfermedad. Entonces, casi más de la mitad. Bien. Ya creo que llegó la doctora México y en unos minutos nos estará acompañando. Entonces les decía que el cáncer de cuello uterino ocupa el cuarto lugar de mortalidad en las mujeres a nivel mundial y el segundo en el Perú. Y que comprendemos que cada día 12 mujeres son diagnosticadas con este cáncer de cuello uterino y de estas 12 mujeres aproximadamente 6 mueren a diario. Entonces, este es un problema de salud pública que nos preocupa porque es un problema que podemos preverlo si tenemos la información adecuada y si somos responsables con nuestra salud. Y para que justamente nos indique cómo prevenirlo y nos dé más información sobre este tema, hemos invitado a la doctora Joyce México Mendoza. La doctora México es especialista en ginecología y obstetricia y además tiene una subespecialidad
en medicina fetal en la Universidad Federal de Sao Paulo, en Brasil. Para este tema la vamos a invitar en otra oportunidad porque realmente también es muy importante. Y le doy la bienvenida. Bienvenida, doctora, a México. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que ustedes siempre están muy ocupados y que darse este tiempo realmente es muy valorado por nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí y poder compartir un poco de conocimiento en cuanto a la prevención del cáncer del cuello uterino, un tema muy relevante en la salud pública. Sí. Como sabemos, el Perú no está libre del cáncer. El Perú ya hay ciertas regiones y muchas de estas regiones son el centro, la región central y la región de la selva que está muy afectada. Tanto así como dicen, diagnosticamos al día prácticamente 12 mujeres son diagnosticadas y la mitad, 6 mujeres, fallecen por este cáncer de cuello uterino. Sí. Entonces, por eso hemos venido para poder ver cómo prevenirlo, porque sí nosotros podemos prevenirlo. Hay un esquema, hay promociones de salud para poder. Claro, claro que sí. Sí, y están al alcance de todos los bolsillos, como decimos. Entonces realmente es responsabilidad de cada una de nosotras poder acceder a esta prevención, ¿no?, que es tan importante. Y doctora, el cáncer de cuello uterino, ¿qué es este cáncer? ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? En realidad, el cáncer viene a ser una afectación de las células del cuello uterino, ya sean las células que están externamente del exocervix o internamente del endocervix. Estas células son afectadas y son afectadas principalmente por el virus del papiloma humano. Ellas son las que afectan en la zona de transformación. Esta zona en realidad es una zona entre ambos epitelios donde hay un cambio o un cruce de epitelios y donde ahí hay la mayor afectación. Entonces, no solamente es que de la nada se diagnostica un cáncer, sino hemos tenido una lesión premaligna y que ésta ha ido evolucionando hasta llegar a un cáncer. Y es por eso que lo que nosotros hacemos es el screening del Papa Nicolau o la prevención de esta enfermedad, para si nosotros diagnosticamos ya un tipo de lesión anormal, poder diagnosticarla con tiempo, tratarla si es posible y evitar en realidad lo que es el cáncer del cuello uterino. O sea, en sí viene a ser la afectación a nivel de las células de estos epitelios del cuello uterino. ¿Y la paciente tiene algún signo, algún síntoma que ella se da cuenta o simplemente es un hallazgo, digamos, en la prueba? Va a depender mucho, porque si nosotros diagnosticamos realmente antes, cuando es una lesión premaligna, no va a tener sintomatología. Es una paciente que aparentemente solo viene a su chequeo, pero a un chequeo que no ha sido constante, sino viene un chequeo después de años, se evalúa y se encuentra una lesión. Y la paciente no te va a venir con sangrado, no te va a venir con dolor, ni secreción vaginal, nada de eso. Es asintomático. Es por eso que son esos screenings que tenemos que hacer. A diferencia de un cáncer avanzado, donde el cáncer ya tiene sangrado vaginal, sangrado durante cuando tiene relaciones, sangrado así espontáneamente separado de la menstruación. Y entonces ahí con nosotros comenzamos a ver por qué vienes por sangrado, se examina y se ve en el cuello una lesión grande, exofítica, friable, que sangra. Probablemente ese sea un cáncer. Bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que podríamos, o sea, que se evidencian, digamos? Claro, hay múltiples factores de riesgo. El primer factor de riesgo y muy importante es que una persona tenga infección por el virus del papiloma humano. Segundo, que de repente esta paciente esté propensa a fumar. Número de cigarrillos también ayuda. De ahí aquellas pacientes que tienen un sistema inmunológico bajo, las defensas bajas, ya sean diabéticas, hipertensas. ¿Por qué? Porque están predispuestos a contraer otra enfermedad. También se ha visto que anteriormente no se hablaba de la genética, pero ahora sí tiene que ver mucho con la genética. ¿Por qué? Porque de una madre que tuvo relativamente cáncer de cuello uterino asociada al virus del papiloma humano, también se ve que hay una predisposición a tener esa infección del virus del papiloma humano, y los hijos también podrían tenerlo. Entonces, antes decían, no, solo es el papiloma humano. No, ahora se ha visto la predisposición genética a esa infección. Entonces, porque recuerden que el virus del papiloma humano en sí, tú puedes adquirir esa infección, pero si tu sistema inmunológico está preparado, no es vulnerable, esa infección no va a dar una lesión. Solamente se va a quedar en tu cuerpo como un virus que tenemos y no pasa nada. A diferencia que nosotros seamos vulnerables.
no nos alimentamos bien, tenemos prácticamente hábitos nocivos como fumar, comer mucha comida chatarra, no hacer ejercicio, estar con alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión. Todos estos factores suman y hacen que tu estado esté vulnerable, tu sistema inmunológico baje y el virus prácticamente ingrese e infecte más estas células. ¿Y este virus cómo se contagia, doctora? En realidad este virus es por vía de transmisión sexual. Entonces a veces uno dice, bueno, yo me cuido con anticonceptivos, digo tanto, pero no, el preservativo es fundamental. Y recordar que a veces no solo es cáncer del cuello uterino infectado por el virus papiloma humano, sino también cáncer a nivel de orofaringio, a nivel anal, a nivel del sistema reproductor masculino. Entonces, a veces uno dice, bueno, solo está relacionado al cáncer cuello uterino. No, hay muchos más cánceres que están relacionados al virus del papiloma humano. Ay, o sea, es un virus, la verdad es que, y un poquito, o sea, ¿cómo este virus, cómo afecta? O sea, ¿cómo se, porque claro, a través de la relación sexual, pero, no sé, ¿cómo llega al ser humano? No sé si se le podría hacer. Claro, ¿sí? Normalmente es por transmisión sexual. Entonces, cuando hay contacto de órganos genitales, en este caso vamos el aparato reproductor masculino con la parte interna que vendría a ser el cuello uterino, hay un contacto y este virus va a la zona de transformación del cuello uterino. Esta zona, ¿por qué es vulnerable? Porque hay dos tipos de epitelio que se juntan. Al juntarse en esa zona, es como que hubiera más fácil, les voy a decir, por ejemplo, un distrito con otro distrito. En el límite a veces vemos que de repente no hay mucha seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay seguridad de un lado y seguridad del otro, pero no del medio. Es lo mismo que pasa en esa zona de transformación. Nosotros tenemos tipo de células que nos ayudan a combatir el virus, pero en esa zona, porque ser diferentes prácticamente epitelios, no hay alguien que esté defendiendo constantemente. Y ahí es donde el virus se aprovecha y ataca estas células. Bien, o sea que en estos momentos que vivimos, que hay tanta libertad, digamos, tanto libertinaje sexual, este virus debe estar, debe ser mucho más frecuente, me imagino. Claro que consulta. Sí. Y si nosotros vemos, yo ayer justo intentaba buscar alguna estadística a nivel nacional y veíamos que departamentos como Loreto, Ucayali, Huánuco, el centro de Lima, no acá de Lima, diré, el centro de Perú, eran las zonas más vulnerables. ¿Por qué? Porque quizás en esas zonas el inicio de relaciones sexuales es antes, es muy precoz. Entonces al tener hay mayor exposición a eso. Y también tiene que ver mucho con tener muchas parejas sexuales. Bueno, nadie va a criticar esa manera de ser de cada persona, pero sí la protección. ¿Por qué? Si te proteges con un preservativo, disminuyes la tasa de incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Entonces depende mucho cómo nosotros prácticamente nos protegemos y eso cambiaría. Y usted nos comentaba que si la mamá tiene esta enfermedad, este virus, contagia al bebé, lo contagia en vientre o al momento de nacer, porque hay algunos virus que cuando nace el bebé se contagian, que supongo que son virus de vagina, no sé bien. Claro, va a depender mucho, dependiendo, eso es otro tipo, porque nosotros el virus papiloma humano tiene varios genotipos, o sea, tiene de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que producen cáncer. Los más frecuentes el 16 y el 18, que es el 70% que produce cáncer. De ahí tenemos los de bajo riesgo, que son el 6 y el 11. Estos son los que provocan los condilomas. Y los condilomas son los que podrían estar a nivel de canal vaginal, a nivel del periné, y dependiendo mucho, si es que una mamá va a querer tener prácticamente un parto y el bebé va a bajar por este canal vaginal, y si tuviera algún contacto directo, pero directo que estoy hablando, a nivel de la boquita, a nivel cerca de estas áreas, se podría infectar. Pero si estos condilomas están prácticamente fuera de este canal o de donde va prácticamente a salir la cabeza del bebé, no va a obtener contacto. Por eso, solo si es que estos condilomas obstruyen el canal de parto, ahí sería la indicación quizás de una cesárea. Pero si no tiene contacto, podría dar un parto vaginal. No hay una contraindicación absoluta de dar parto. Ahí ya no habría posibilidades de contagio, ¿o sí? En realidad hay mínimas, porque también hablan sobre el contacto, no necesariamente por relaciones sexuales, sino por contacto.
pero son mínimas, en realidad no afectaría mucho porque no está tocando directamente el bebé con esas lesiones. Y aparte estas lesiones son las de bajo grado, las que no producirían cáncer en sí. Y usted también nos habló que el virus solamente afectaría si la persona está inmunodeprimida, si sus defensas están bajas. Esto también tendrá que ver mucho con los lugares que usted nos indica que este virus está más fuerte. Claro, tiene que ver mucho con la desnutrición, la pobreza, la falta de información, la falta de prevención. ¿Por qué hablo mucho de la prevención? Porque se sabe que colocándose las vacunas, o sea, dentro de la prevención, disminuye la tasa casi un 90% de tener cáncer de cuello uterino y hasta un 80% de tener condilomas. Entonces, si nosotros iniciamos esa prevención, cosa que sí ya hay para los niños a partir de los 9 años, ya está dentro del esquema de vacunación. Eso lo proporciona el Ministerio de Salud. Claro, pero por otro lado, aquellas personas que ya no están dentro de ese grupo etario también tienen acceso, obviamente por la parte privada, pero pueden tener el acceso. O sea, todo el mundo puede vacunarse y no solo se vacuna a las mujeres, sino la pareja, los varones, los niños, los hijos también deben ser vacunados. Mire, este dato es muy importante porque yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, o sea, tenía esa edad, el médico, el pediatra le dijo que se vacunara, pero en ese momento se entendía que la vacuna era solo para las niñas y en una determinada edad. Y yo recuerdo que decían, pasada esa edad ya no se puede vacunar. Ahora no es así, se puede vacunar en cualquier edad. Claro, desde el inicio, ahora lo que se ha normado es a partir de los 9 años hasta aproximadamente 45 años, tiene la persona el acceso a esta vacuna. Eso es un buen dato. Y claro, porque recordar que en realidad la prevención, o sea, el cáncer puede aparecer en cualquier edad. Entonces, si nosotros prevenimos las formas más severas, o sea, en sí el cáncer, en realidad estamos ayudando mucho a la población. Doctora, ¿y qué otras enfermedades de transmisión sexual pueden producir este cáncer de cuello uterino? En realidad la más asociada es el virus del papiloma humano. Es el que se ha visto que tiene una asociación alta, casi hasta un 70-80% asociado al cáncer del cuello uterino. Existen otras infecciones, pero ya son muy bajas prácticamente, y aparte de las infecciones de transmisión sexual con un tratamiento oportuno, deberían sanar todas esas infecciones. A diferencia de... Pero sí existe una que se relaciona mucho lo que es la infección por el virus, el VIH. Eso sí podría, pero asociación como factor de riesgo, no como producción de un cáncer de cuello uterino en sí. Claro, ustedes cuando, en la consulta, me imagino que al momento de examinar para indicar el Papa Nicolau, ¿a partir de qué edad se indica el Papa Nicolau? Ahora ha cambiado las normativas. Anteriormente nosotros trabajábamos con la guía del MINSA que decía que a partir de los 25 años. Ahora ha cambiado. La OMS, que es la Organización Mundial de Salud, lo ha cambiado diciendo de que deberíamos empezar, debido a que muchas mujeres empiezan la vida de relaciones sexuales antes, a partir de los 21 años, si es posible. Y va a depender mucho, porque si, por ejemplo, 21 años empiezas tus chequeos ginecológicos y se toma el Papa Nicolau y estos Papa Nicolau salen negativos, ya no es necesario hacerlo anualmente, sino cada 3 años. Solo si nosotros encontráramos un Papa Nicolau alterado o positivo, como a veces podemos decir, ahí tendríamos que estudiarlo más. De repente, viéndolo con una colposcopía, de repente una biopsia, dependiendo cuál sería la sospecha diagnóstica, y va a depender. Y eso sí ya cambia el régimen de controles. O sea, puede ser que dependiendo del médico diga, no, anual vamos a verlo, cada 6 meses, dependiendo de cada caso. Claro, justo eso le iba a preguntar. O sea, ¿en qué casos, por ejemplo, se indicaría un Papa Nicolau más seguido obviamente para prevenir? Porque me imagino que a 3 años, si la persona es muy activa sexualmente, podría llegar a tener más incidencia. Claro, lo que pasa es que nosotros los vamos a basar según el sistema Bethesda que da el resultado del Papa Nicolau. Y normalmente tú tienes 3 tipos de resultado que te podría dar este sistema. Primero, que sea negativo. Negativo significa negativo a lesión premaligna, o sea que no encuentras cáncer. El segundo, que de repente encuentran algún tipo de célula atípica, el cual debe ser mejor estudiado.
Y el tercer diagnóstico es que sí te sale positivo a una lesión premaligna o cáncer en sí. Entonces, y va a depender de esto. Si nos sale una lesión incierta, lo que a veces le dicen el ascus, que es una lesión escamosa, una lesión glandular atípica, esto necesita un mayor estudio. Normalmente en ese instante que sale ese resultado, se solicita una colposcopía. La colposcopía en sí es un examen en el cual se va a ver el cuello uterino, pero con una mayor visualización, con un tipo de soluciones, ya sea ácido acético o lugal, para encontrar alguna lesión sospechosa. Ahí se confirma o está normal ese cuello uterino o realmente tiene una alteración ya de las células. Y de ahí prácticamente tratamos con una sospecha diagnóstica y hasta llegamos a una biopsia. Todo depende de la lesión. Pero si nos sale el Papa Nicolau, nos sale ahora sí positivo, que es positivo a lesión premaligna, o los que a veces antiguamente se le conocía como el NIC1, NIC2, NIC3, actualmente como el LIE de bajo grado, que es lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, que son lesiones premalignas. Estas sí o sí necesitan una biopsia de confirmación. Necesitan, o sea, colposcopía más biopsia sí o sí, porque nosotros no podemos dar solo tratamiento dirigido con el Papa Nicolau. No, necesitamos una biopsia de confirmación de esta lesión. Porque a veces recuerden que el Papa Nicolau solo es, se toman las muestras de las células, se ponen en un portaláminas, se estudia bajo microscopía y nos dice un resultado, pero de células superficiales. Entonces a veces estos resultados va a depender mucho de quién lo observa y quién lo estudia. Entonces si de repente nos da un resultado que dice sospecha de, tenemos que confirmar. Siempre es así. Está bien. Doctora, hoy por hoy que los adolescentes ya tienen relaciones sexuales, estas niñas a veces hasta de 12, 13 años ya tienen relaciones sexuales, ¿a ellas se les recomendaría hacer un Papa Nicolau? ¿O todavía no? Va a depender mucho, como le digo, antes de nada, primero tenemos que saber si nosotros tenemos de repente familiares, hijos, en estos casos de repente que son adolescentes y están pasando por esta etapa, tratar de informarle acerca de los métodos anticonceptivos. Eso creo que es primordial. Tristemente ya no podemos vivir en una sociedad de tabús en la cual no hablemos sobre esto. Lo primero que tenemos que hablar es que cada persona al iniciar las relaciones sexuales está propenso a cualquier infección. Y no solamente del virus del papiloma humano, sino del VIH, de la sífilis, gonorrea, muchas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, primero hablar de que deberían usar un preservativo. Un preservativo para evitar las infecciones de transmisión sexual. Aparte de evitar lo que son los embarazos de repente adolescentes. Y después de esto, obviamente a estas personas jóvenes se les debe indicar o al menos sugerir iniciar lo que es la vacunación de prevención. Y va a depender mucho. Normalmente, si una jovencita inicia relaciones sexuales a muy temprana edad, se le sugiere que al año de inicio se le haga una evaluación pélvica con la toma de un Papa Nicolau. No está normado porque nosotros siempre tomamos todas las normativas a nivel nacional y mundial. Entonces, lo normado dice a partir de los 21 años, pero en estos casos de estas adolescentes, esta paciente va a ser tratada o prácticamente sus controles van a ser individualizados para cada paciente, porque prácticamente sale de la regla o sale de prácticamente de la normativa. Claro, sale de la normativa pública y además también es complicado que una niña le diga a su mamá, ¿sabes qué? Tengo relaciones sexuales, entonces ahí todavía es peor, ¿no? Porque entonces la llamada de atención es para las mamás conversar con sus hijas y explicarles la importancia del uso del preservativo, como dice la doctora México. Algunas causas el Papa Nicolau dice que también muestra causas de células precancerosas. Usted habló primero sobre estas células precancerígenas que podrían detectarse en el Papa Nicolau también. Claro, esos son uno de los 3 resultados que nos da el sistema de belleza, que es el tercero, aquellas lesiones premalignas. Lo que antiguamente le decíamos el NIC1, o el que le dicen neoplasia
epitelial. Este es el NIC 1, NIC 2, NIC 3, que antiguamente nosotros creo que muchas de las mujeres cuando vienen a la consulta nos hablan de eso, porque vienen con su resultado de Papa Nicolau y dicen, me ha salido un NIC 1, me ha salido un NIC 2, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tiene que saber es que estas lesiones son premalignas, y todas las lesiones premalignas diagnosticadas oportunamente tienen un tratamiento prácticamente definitivo que va a detener la progresión de la enfermedad. Debemos saber que los NIC 1 o los LIE de bajo grado, estas lesiones pueden regresionar. ¿Qué significa regresionar? Que si te aparecieron, pueden desaparecer. ¿Y cómo desaparecen? Tiene que ver mucho con tu sistema inmunológico, el nivel de alimentación, evitar todos los actos nocivos, como el fumar, comer comida chatarra, deberíamos hacer más ejercicio. Si tenemos alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, tratar de que estas enfermedades sean controladas. Y todo esto va a conducir de que esta lesión regresione. Regresión es que significa que desaparezca. Esto es en NIC 1 o lesión de bajo grado. ¿Qué pasa con los otros NIC? NIC 2, NIC 3 de alto grado. En estos sí necesitan en realidad una mayor observación y confirmación del diagnóstico. Por eso les decía, se asocia mucho a la biopsia para nosotros saber realmente qué es. Si es solo una lesión premaligna o ya tiene focos de cáncer. Porque vuelvo a decir, el Papa Nicolau es un screening y solo es un hisopado de la parte superficial de las células. En cambio, con la biopsia vamos a obtener un poco más de tejido para ser estudiado. Es más o menos así. Y una vez que se diagnostica este cáncer de cuello uterino, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Va a depender mucho del estadiaje, porque recuerden que para todo tipo de cáncer hay un estadiaje. Probablemente depende también si es que esa lesión o el cáncer es a nivel solamente de la parte superficial del tejido, si ya invadió algún tejido aledaño, ya sea el cuerpo uterino, las trompas, los ovarios, o ha progresado hasta otros órganos adyacentes. Se dice que cuando nosotros encontremos de repente cánceres de cuello uterino iniciales, va a haber un tratamiento, y hay no solamente un tratamiento quirúrgico, sino probablemente una radioterapia o braquiterapia adyuvante, o sea que va a ayudar a que se reduzca de que esta lesión vaya a propagarse. Pero va a ser muy diferente si es que nosotros encontramos una lesión invasiva, en la cual ya está en otros órganos. El tratamiento es muy diferente. Y probablemente este tratamiento ya sea un tratamiento sistémico. Claro. Generalmente, porque sabemos que el cáncer de ovario, por lo general, tiene metástasis casi inmediata en mamas, ¿no? El cáncer de cuello uterino también podría ir a mamas o digamos su metástasis generalmente en los órganos más cercanos. En realidad casi todo tipo de cáncer, lo más frecuente, la metástasis más frecuente de todos los cánceres a órganos aledaños, hasta el mismo órgano. Recuerden que el cuello uterino es una parte del útero, la parte más inferior del útero. Entonces, lo primero que va a invadir, si es una lesión que se está esparciendo, va a comenzar a subir al cuello uterino y probablemente a los órganos adyacentes, ya sea por adelante, de repente vejiga, o por atrás colon, también los ovarios. Entonces, eso más la parte pélvica, pero esos son dentro de todo, por ejemplo, hasta estadio 2, estadio 3. A partir del 3B para adelante es que ya ha progresado y ha subido más esta enfermedad hacia otros órganos. Ya el 4 es una metástasis ya de, por ejemplo, a pulmón, a otros órganos más lejanos. Por eso la idea de todo esto es prevenir el cáncer, porque es lamentable cuando uno llega a la consulta, nosotros vemos a la paciente, examinamos a la paciente, le encontramos una lesión horrible, porque es una lesión grande del cuello uterino, que ni bien la tocas, ya está sangrando, y probablemente ya tú dices esto puede ser avanzado. Entonces tratamos de correr todo para que al menos el diagnóstico y el estadiaje de este cáncer sea lo más rápido para que la paciente ingrese a ya sea un tratamiento quirúrgico o un tratamiento ya oncológico. Claro. Y bueno, es alarmante la cifra, ¿no? Un 2%, es la segunda causa de muerte en el Perú, ¿no? Entonces no es poca cosa, es bastante importante, ¿no? Poder tener esta prevención a tiempo. De cabina nos están pidiendo un corte, así es que volvemos en unos minutos con la doctora México.
¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Amigos de la radio, nos vamos de paseo a Churín, sábado 20 y domingo 21 de julio del 2024. 2 días y una noche. Incluye transporte ida y vuelta, traslados a los baños termales, ingreso a los baños termales, alojamiento, desayunos, almuerzos, cena, misa en la parroquia Churín. Costo total por persona, 280 soles. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa Radio TV te lleva de paseo a Churín, el paraíso de los baños termales. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo visitaremos en peregrinación a la Virgen de Verdún, la Virgen de los 33 Orientales, City Tours en Montevideo y Colonia. En Buenos Aires de peregrinación a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, City Tours en la ciudad, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Bien, continuamos con la doctora Joyce México y si quieren hacer alguna consulta pueden llamar al teléfono 427-7488 y gustosa acá la doctora les podrá resolver esta consulta. Vamos a continuar. El tema que estamos tratando es la importancia del Papa Nicolau. Es para, obviamente, prever si tiene o no cáncer de cuello uterino. Y vamos a ver cuáles son las indicaciones, doctora, que la paciente debe tener para antes de realizarse esta prueba. Claro, lo primero que deben saber es que para nosotros tomar una prueba del Papa Nicolau, esta paciente tiene que seguir ciertas indicaciones. Por ejemplo, 3 días antes, es aproximadamente 3 días antes, no usar ningún óvulo vaginal, no hacerse ningún lavado. Recuerden que ya no se hacen las duchas o los lavados vaginales, entonces ya no debería hacer eso. Tampoco colocarse de repente algún tipo de óvulo antiséptico, no es necesario. ¿Qué más? Lo que nosotros debemos evitar es tener relaciones también 3 días antes. En el caso de que estén recibiendo algún tratamiento médico por flujo vaginal y estén colocando óvulos, suspender 3 días antes de la realización de este Papa Nicolau. Y a veces me preguntan, si estoy menstruando, ¿me puedo tomar el Papa Nicolau? Recuerden que no es posible.
al menos evita, si es posible, tratar de 5 días antes de ir a este test, prácticamente estar sin menstruación o sin sangrado. En casos ya extremos, donde la paciente viene con una lesión de cuello que sangra, en realidad esos son los casos, son como que las excepciones que sí o sí deberíamos tomar el Papa Nicolau. Pero si no tiene ninguna lesión o no tiene ningún antecedente, sí deberíamos seguir las indicaciones que ya los he mencionado. O sea, son causas de sangrado que no tienen nada que ver con la menstruación, ¿no? Exacto. Entonces, en estos casos, lo que indica la doctora es que sí o sí hacerse el Papa Nicolau. Y con respecto a las vacunas, doctora, ¿qué tipos de vacunas existen? Porque nos decía que también el varón puede vacunarse, entonces supongo es la misma vacuna, son diferentes, como claro, lo que nosotros podemos contar son las vacunas. La primera que prácticamente a todas nosotras que hemos estado en el colegio y nos han vacunado ha sido la tetravalente. La tetravalente, ¿qué es la tetravalente o la Gardasil? Estas son vacunas que tienen 4 tipos de genotipos o serotipos de virus de papiloma humano. 2 de alto riesgo y 2 de bajo riesgo. De los cuales los de bajo riesgo es el 6 y el 11, que son los que producen condilomas, y el 16 y 18 son los que probablemente pueden producir cáncer. Entonces ya nos estaban cubriendo desde el colegio con estas vacunas. Esta es la vacuna la que indican a nivel del esquema de vacunación de los niños o de los adolescentes. Es esta la vacuna, la tetravalente. Para todas aquellas personas que salen de este rango etario y que ya no están en el colegio, entonces ya ingresa la otra vacuna, la nonavalente. La nonavalente es la que va a cubrir 9 serotipos del virus del papiloma humano. Y esto es mucho mejor. No es que sea mejor que la tetravalente, sino que la cobertura es un poco más ampliada. ¿Por qué? Porque también estas niñas, las del colegio, no están expuestas a estos virus. En cambio, a diferencia de nosotras que de repente estamos ya expuestas a algún tipo de virus, entonces debe que tener una cobertura más amplia. Bueno, lo que es en cuanto a lo que es las vacunas, se inicia, ni bien ya se va a la prescripción de la vacuna, es en esa fecha, de ahí a los 2 meses y a los 6 meses. O sea, son 3 dosis de vacunas que nosotros tenemos que tener. Recordar que las vacunas disminuyen la tasa de prevalencia casi un 90% de lo que es el cáncer del cuello uterino y un 80% de que son los condilomas. O sea, la protección es bastante alta para estos tipos. Entonces, bueno, ponerse la vacuna realmente vendría a ser un gran beneficio para cualquier salud femenina. Y no solamente mujeres, sino que a los varones también ingresan a esto, a esta vacunación. Claro. ¿Y qué son los condilomas, doctora? Que usted los ha nombrado varias veces. Los condilomas vendrían a ser aquellas lesiones verrucosas que salen debido a que estas células que están infectadas, ya sean células prácticamente son de la piel o del periné, que han sido afectadas por el virus del papiloma humano, y hay una proliferación de estas células. Crecen y se asemejan a lo que vendría a ser como si fuese un brócoli, un coliflor que te aparece en la zona perineal, como si fuese una pequeña tumoración, y esto es un condiloma. Estos condilomas recordamos que son las infecciones por virus del papiloma humano, pero las que son de bajo grado, o sea, no son las que te producen cáncer. El tratamiento va a depender mucho del tamaño. A veces hay unos tipos de soluciones que se colocan, este condiloma se seca y cae. Hay otros que ya son condilomas más grandes que sí necesitan de repente crioterapia, de repente necesitan una corticoagulación. Entonces va a depender mucho de cada caso. Ay, claro. Doctora, y en su consulta, ¿con qué frecuencia encuentra este tipo de cáncer de cuello uterino? ¿Es muy frecuente? Realmente sí es muy frecuente. Lo lamentable es que a veces vienen pacientes que te dicen, vengo porque tengo dolor durante las relaciones sexuales, sangro después de tener relaciones sexuales, todo relacionado a esto, porque recuerden de que durante las relaciones sexuales el órgano reproductor masculino tiene prácticamente una cercanía al cuello uterino. Entonces, al roce, a la fricción, hay de esta lesión que tiene el cuello, que es friable y sangrante, va a comenzar a sangrar, va a comenzar. Entonces, hay como que esa sospecha. Pero cuando ya llegan, las examinas y ya es un cáncer del cuello uterino avanzado. Exacto. Claro, es que no tenemos esta cultura de la prevención, ¿no? Y bueno, ya
creo que con todos los avances científicos y con toda la comunicación es hora de que todos nos pongamos y tengamos en cuenta, ¿no?, que la importancia de la prevención. Doctora México, y con respecto a las pacientes que han tenido una histerectomía total, sé que para los que no saben, la histerectomía es cuando ya hay un vaciamiento tanto de útero como de ovarios, ¿no?, que esa sería la total. Estas pacientes también se tienen que hacer el Papa Nicolau. ¿Continúan con su cuello o también va el cuello? Me imagino que sale todo cuando le hacen la histerectomía. Bueno, cuando le hacen histerectomía total, significa que ha salido el cuerpo y el cuello uterino. Todo. En cambio, si le dijeron que le hicieron una subtotal, significa que sigue el cuello. Si sigue el cuello, sigue los chequeos, sigue el Papa Nicolau. Pero ¿qué pasa si es que le retiraron todo, el útero y el cuello, pero por ejemplo, por diagnóstico de mioma? Ella ya no necesita hacerse Papa Nicolau. Pero si el diagnóstico por el cual le retiraron todo el útero y el cuello fue por infección del virus del papiloma humano o por una lesión premaligna del cáncer del cuello uterino, ella sí continúa haciéndose Papa Nicolau. Pero ya no, obviamente, del cuello, porque ya no existe, sino de la cúpula vaginal, que es la parte interna de la vagina. Exacto. Solo si haya tenido algún tipo de infección del virus del papiloma humano o de cáncer o lesión premaligna del cuello uterino. Ella sí continúa haciendo su Papa Nicolau. La paciente que no lo ha tenido no necesariamente. No necesita. Ya no necesita realmente. Bien. Entonces, cuando le hacen la histerectomía, hay pacientes que sí pueden continuar con el cuello uterino, en la parcial, cuando quedan los ovarios también, o no, solamente queda el cuello uterino. Cuello uterino, lo que pasa es que va a depender, en realidad histerectomía total o subtotal tiene que ver con solo útero. Cuando hablamos de ovario es oophorectomía, ya sea bilateral o unilateral, eso es otro tipo de operación. Va a depender mucho qué diagnóstico por el cual entró para la cirugía. Pero si las que dejan el cuello, normalmente le dejan el cuello cuando no ven que haya lesión en el cuello y probablemente el diagnóstico por el cual le retiraron el útero fue otro. Por ejemplo, alguna complicación, no sé, pues de un mioma muy grande, muy sangrante, sacaron el mioma y dejaron el cuellito. Que no habría otra cosa. Por ejemplo, otras causas que no se relacionen a alguna lesión en el cuello. Entonces, son así, es diferente el manejo. La mayoría deja el cuellito. ¿Por qué deja el cuello? Porque se sabe de que hay sensores de lo que vendría a ser el líbido. Entonces dejan, pero no necesariamente, porque ya se sabe que dejar el cuello va a depender mucho. Recuerden que esta paciente va a tener que seguir con los controles, otras cosas más. Va a depender mucho de la técnica quirúrgica, va a depender mucho porque si de repente lo que estaban retirando era por una cierta causa. Entonces depende mucho de eso. Bien. Y entonces también existe el cáncer de la vagina, propiamente dicho. Claro, existe el cáncer de vagina, pero esto también es por el virus del papiloma humano. Bien. También. Por eso recordemos de que a veces uno dice, bueno, el virus del papiloma solo está en el cuello uterino y nada más. No. El virus del papiloma infecta el cuello uterino, la vagina, el ano, las cavidades orofaringias. Entonces, todas estas cavidades son infectadas por esto. Por eso que a veces tenemos cáncer de ano, cáncer de recto, cáncer a veces de lengua, que también es asociada al virus del papiloma humano. Entonces hay mucho, por lo cual, de verdad, a veces uno se vacuna y dice, bueno, solo es para el cáncer del cuello. No, te estás vacunando para otros tipos de cáncer, para prevenir otros cánceres. Ay, claro, es un montón, qué bárbaro, ¿no? Es un virus realmente bastante peligroso, por decirlo de alguna forma, y que no le damos tal vez la importancia de vida para poder llegar a hacernos la prevención necesaria. En edad avanzada, después de los 60 años, ¿también es importante continuar haciéndose este Papa Nicolau o ya personas mayores no? Justo estábamos viendo que la asociación de estas enfermedades o los picos más altos de prevalencia de estas enfermedades están entre prácticamente 35 años hasta 40 o 45 años, que es el segundo brote de cáncer. Y se ha visto que cuando más tardíamente de repente hay un diagnóstico, ya escapa, ya la incidencia es más baja de esta enfermedad. O sea, no se encuentran casos
Entonces, se ha visto que por normativa normalmente inician desde los 20. Antiguamente la normativa era iniciar este tamizaje del Papa Nicolau entre 25 hasta 65 años. Pasado los 65 años, ¿qué pasa? Si es que ya tus resultados salen negativo y anteriormente, años anteriores, 4 a 5 años anteriores, salió negativo, ya no es necesario continuar con estos screenings de Papa Nicolau. Solo si te saliera alguno de estos anteriores, ha salido algo alterado, solo así continuamos los screenings. Si no, ya no es necesario. Doctora, ya nos había dicho que no hay dolor. En algunos casos, cuando ya está muy avanzado, sí hay dolor, pero en otros casos no. Otro tipo de patologías, como por ejemplo los quistes de ovarios, la poliquistosis, que muy común. Últimamente escucho un montón de chicas jóvenes que tienen este problema. No tiene nada que ver, no produce cáncer. No. Recordemos que el ovario o el síndrome de ovario poliquístico en realidad no solamente es una alteración de que hay múltiples folículos, no son quistes, son múltiples folículos. Folículos son lo normal que nosotros tenemos, o sea, no es que son quistes, sino acá hay una alteración aparentemente anormal de las hormonas. Entonces eso tiene que ver otros tipos de enfermedad. O los quistes tampoco están relacionados. Recordemos que va a depender mucho de qué tipo de quiste se puede encontrar. Hay quistes que se asocian, simplemente son quistes simples, que se puede hacer un seguimiento cada 6 meses y no es necesariamente, y va a depender mucho del tamaño, mucho de la sintomatología para nosotros poder operar. Porque recordemos que también cuando nosotros diagnosticamos un quiste, todo diagnóstico vía ecografía o vía otros exámenes como tomografía o resonancia, todos son apoyos diagnósticos. O sea, dependiendo qué imagen vamos a ver, nos va a guiar a una sospecha diagnóstica, o es benigno o es maligno. Al final, quien sale el resultado final, que si es benigno o maligno, o bueno o malo, es la patología. ¿Qué significa eso? Que después de operarlo o tomar una biopsia, se manda a estudiar y sale el resultado final. Entonces va a depender mucho de eso. No podemos generalizar que todos los quistes van a terminar siendo cáncer. No es así. Está bien, pero hace un rato en la pausa nos consultaban sobre el dolor crónico en la menstruación. No tiene, yo creo que la persona que consultaba estaba preocupada por si podía de repente tener algún tipo de relación con cáncer. No tiene ninguna relación. No necesariamente tiene ninguna relación. Recordemos que antiguamente uno normalizaba este dolor durante la menstruación, que es la dismenorrea. No deberíamos normalizar. Los dolores durante menstruación no son normales. Si hay un dolor, debemos preguntar cuál es la causa, ya sea miomatosis, o sea, miomas uterinos, endometriosis, adenomiosis. Existen otro tipo de causas que pueden provocar este dolor. Entonces tienen que ser estudiados. O sea, debemos evitar normalizar el dolor. El dolor normalmente no se asocia a lo que, o no es tan frecuente. Lo más frecuente asociado a lo que es el cáncer del cuello uterino es el sangrado, probablemente que aparezca, pero en estadios avanzados. Porque en estadios iniciales no va a haber realmente algún síntoma específico que me diga, estoy sospechando de cáncer. Claro. ¿Y cada cuánto tiempo una mujer tiene que hacerse este Papa Nicolau? Vamos a recordar que a partir de los 21 años podemos iniciar nuestro tramizaje del Papa Nicolau. Entonces, si nuestro resultado sale normal, la normativa dice que después de 3 años vuelvas a hacer tu chequeo. 3 años. 3 años, pero si sale alterado o atípico, se hace más estudios y probablemente te pidan que sea cada 6 meses o anual. Va a depender mucho del resultado. Pero ¿qué pasa para aquellas personas que de repente quieren tienen, como decirlo, factores de riesgo? Tienen múltiples parejas sexuales, no se cuidan con preservativos, se le va a solicitar de repente la asociación a lo que es el PCR del virus del papiloma humano, que es a veces el test de Covas, para ver la tipificación, si es que tenemos algún tipo de virus y cuál es el que tenemos. Si este paciente realmente tiene positivo al VPH, ella sí cambia, ya no se espera 3 años, sino ya se hace probablemente anual. Entonces va a depender mucho. Recuerden que cada caso, cada paciente, el manejo es individualizado, pero tratándonos nos basamos siempre en las normativas a nivel mundial. Claro, entonces yo me acuerdo que cuando yo era más joven nos habían dicho, o el ginecólogo me decía, cada año te haces el Papa Nicolau.
Entonces, bueno, como un reloj yo todos los años iba a hacerlo. Ahora ya las guías están ampliando ese tiempo, ¿no? A excepción, como dice la doctora, de casos que se encuentre en la consulta algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Asociado. Bien, comentarles que la doctora México trabaja también en Clínica del Inca. Nosotros tenemos buenas promociones para poder detectar y prevenir este tipo de cánceres, y también para ver y determinar otras patologías asociadas y no asociadas, ¿no? Otras patologías ginecológicas que queremos descartar, porque es la forma de prevenir y cada día poder estar mejor y más saludables. Doctora, ¿y a usted qué la motivó a estudiar medicina? Bueno, yo creo que he visto que la mayoría de mujeres son bastante decididas en cuanto a qué van a estudiar. Creo que yo ya lo sabía desde el colegio, lo sabía que quería ser médico, y que me nació ser ginecóloga fue en el internado. En el internado yo hice en la maternidad de Lima, y ahí vi cómo nacían los bebés. Me llamó mucho la pasión de poder recibir esos bebés, darle esa felicidad a una madre de poder darle un bebé sano, prácticamente sin ninguna complicación. Y creo que eso fue lo que más me llevó a seguir esta rama, que es muy amplia. Es que es muy bonita. Es muy bonita, ¿no? porque Sí. vemos desde recién nacidos, vemos niñas, vemos adolescentes, vemos mujeres adultas, mujeres mayores, es una gama amplia. Claro. Y de verdad, al menos acá en Perú podemos ver todo esto y poder ayudar a los que más necesitan. Esa es prácticamente nuestra vocación. Así es, esa es la vocación de ustedes, los médicos, y en este caso, que traen vidas al mundo. Pucha, qué bonito, qué lindo. Y también la doctora tiene una subespecialidad en cirugía fetal, que ya la vamos a invitar en otra oportunidad, porque es algo increíble pensar que dentro del vientre de la mamá se puede operar a un bebé y que venga al mundo sin esas consecuencias tan trágicas que llegan, ¿no? Algunos bebés nacen con de verdad con unas situaciones terribles. Ya nos están pidiendo que terminamos el programa. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctora, la verdad que nos ha aclarado mucho, y para con las palabras de la doctora, la prevención es fundamental. No dejen de asistir al médico, al ginecólogo, pedir o hacerse un Papá Nicolau cada vez, cada 3 años, dice la doctora, pero depende de la indicación que se dé por el médico que las consultante en ese momento. Entonces agradezco muchísimo su presencia, doctora, ha sido muy claro, y ya es un jalón de orejas para aquellos que no se hacen su prevención a tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. A gusto he venido para poder aclarar ciertas cosas, Sí. porque creo que la prevención tiene mucho que ver con disminuir las tasas de mortalidad a nivel mundial. Entonces está de nuestras manos realmente ir a nuestros chequeos, y no solamente ginecológicos, sino a nivel general. Tenemos que prevenir enfermedades crónicas, y en estos casos a veces cánceres, ¿no? Entonces gracias por todo, muy a gusto haber estado aquí. Muchas gracias, doctora, que tengan muy buenos días. Buenos días, hasta luego. ¿Te preocupa tu salud y la de tu familia? ¿Tienes dudas sobre algún tema médico? Salud en Vivo es un espacio donde expertos de la salud te brindarán información valiosa y confiable sobre las últimas novedades en salud, causas, síntomas y soluciones a problemas de salud. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. La Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Presenta el informativo de la hora. Siendo las 10:56, actualizamos la información aquí en Santa Rosa Radio Televisión.
Mediante una entrevista en un dominical, el fiscal interino de la Nación, Juan Carlos Villena, aseguró que el Poder Judicial sí faculta realizar una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. El funcionario se apoyó en una resolución dictaminada en 2022 para indicar que el artículo 117 solo limita al Congreso de la República. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso 8 meses de prisión contra Luis Enrique Colmenares, de 27 años de edad, quien es investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y receptación. Eres parte de la generación que no se detiene y anhela lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. El mundo está enfrentando constantes cambios y la Universidad de San Martín de Porres forma líderes que tienen el valor para levantarse y perseguir sus ideales. No te detengas, porque juntos estamos conectando tus sueños. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Mayor información en admisión.usmp.edu.